Entonces vamos a ver entonces la palabra de Dios, qué es lo que quiere decirnos en su contexto original. Una vez el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ahora nosotros nos llenamos de Dios para poder vivir este texto bíblico o esta perícopa, como le llama la iglesia. Primera cosa, mucha gente acompañaba a Jesús. ¿Quiénes acompañaban a Jesús? Mucha gente. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. ¿De acuerdo? Quien no pospone todas esas cosas no puede ser discípulo de Cristo. Esta es la premisa. Entonces, en esa premisa se sostienen ahora dos ejemplos. Uno, el que construye una torre, y otro, el rey que va a la guerra sin antes hacer un análisis si con 10,000 hombres puede atacar a aquel que viene con 20,000. De tal manera que hoy, ante esta premisa de posponer todo e irse tras de Cristo en radicalidad, yo prefiero hacerlo un ejemplo de manera humana. Sí, porque la parte humana nos es tan común y a veces lo hacemos de tan ordinario que entonces nos es más fácil contextualizar, volver de allá para acá y contextualizar la palabra de Dios en esto que hacemos de ordinario. Levanten la mano los que se han ido a estudiar fuera del país alguna vez en su vida. Yo, por ejemplo, que me fui una vez a Villamey a estudiar. Nadie aquí ha ido ni siquiera al Cibao a estudiar. A la Pucamay. Tú desde la edad fue diferente. El Cibao aquí. Entonces, lo que nos hemos dejado todo por irnos a estudiar, sobre todo en el momento de tesis, de grado, cuando uno está haciendo, por ejemplo, una maestría, un doctorado, una especialidad que quiere concentración y mucha dedicación. Miren, si uno no lo hace, alguien al lado le dice a uno: tiene que concentrarte, porque estás en un momento muy delicado. Tú no puedes estar pensando en ese noviecito, en esa noviecita. Concéntrate. Si usted está en su trabajo y usted está pensando, el tipo, iba a decir una vaina aquí como toquicha, pero una vaina que nos bombardea por todas partes. Entonces, si usted quiere concentrarse, usted quiere llegar a su objetivo, tiene que concentrarse en aquello que es tu objetivo. Una persona que esté en su trabajo con una máquina muy delicada y de repente está pensando en el muchachito que dejó allá, que le mueve ilusión y mariposita en la cabeza, fácilmente la máquina le lleva un brazo, porque tiene que concentrarse en lo suyo. Una persona que decide sacar buenas notas tiene que concentrarse en sus estudios. Usted no puede estar pensando ahora en que si mamá no tiene comida, que si papá no tiene comida, que si el noviecito, que si la noviecita, que si no. No. Después va a haber tiempo para eso. Entonces usted tiene que mirar su objetivo. ¿Cuál es mi objetivo de frente a lo que yo quiero o yo necesito? Y todo lo que me distraiga de mi objetivo se convierte en un obstáculo o rebuznando, como dice por ahí, en una distracción. Distraerse es no asumir la llamada de Dios con radicalidad. Cuando escuchamos el texto bíblico, entonces, y lo leemos en esa clave ahora de interpretación, y decimos: ¿qué es lo que te distrae de tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Cristo Jesús. Ok, ¿qué te distrae de Él? Mira, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, mi tía, mi padre, mis bienes. Entonces eso usted tiene que posponerlo. ¿Lo vieron ahora? Qué bonito. Posponer todas aquellas cosas que te distraen de tu objetivo. Si tú dices que quieres ser discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, entonces todo lo que te distrae de ese objetivo tienes que posponerlo, tienes que renunciar a ello. Esa renuncia debe ser radical.
Si usted está con el celular y en el chuquiteo y en el teteo y pensando en el examen, usted no va a pasar ese examen con buenas notas. No, hay que apagar el celular. Los psicólogos dicen, si usted no tiene concentración en el hábitat en el que se encuentra, es posible que haya mucho ruido visual en torno suyo. Entonces mandan a uno a recoger todas esas cosas que le distraen a uno para que uno pueda concentrarse en los estudios, en la vida espiritual, en el trabajo, en la vida laboral, en la vida amorosa. Todo lo que te distrae hay que organizarlo, recójalo, mételo en una cajita y mételo. Sí, no es lo mismo que cuando llega visita, que uno quiere aparentar de que todo está limpio y uno mete todo ahí de repente y con el pie agarra el closet ahí para que no se vaya a abrir. No, usted no está concentrado. Al contrario, usted se está distrayendo más ahora. Entonces no se trata de recoger todo para que aparente que yo recogí y concentrarme. No, se trata de una verdadera organización. Por ejemplo, yo cuando tengo que hacer un estudio serio de algún texto bíblico, yo ese día me baño, arreglo la cama, quito los celulares de ahí. Miren que hasta me baño, que eso es mucho decir. Ven, para no distraerme. Entonces se imagina que yo te dije, gloria a Dios, ya sí le pegué al texto bíblico y ese grajo matándome, me distrajo ya. Entonces hay que bañarse. Hay que bañarse. Nada que te distraiga de tu objetivo. Hoy encontramos entonces en la palabra de Dios que el Señor, exigente como tal, dice: si tú decides ser discípulo mío, todos esos ruidos que están alrededor tuyo, para que te puedas concentrar en mí, tienes que retirarlo, tienes que guardarlo, tienes que organizarte. Y por eso ahora la palabra de Dios habla de radicalidad en el seguimiento a Dios. No podemos decir que sigo a Dios cuando tengo cosas todavía que me distraen en el entorno mío. Y me puede estar distrayendo mi papá, me puede estar distrayendo mi mamá, mis hijos, mis bienes, mis cosas, incluso mi propia vida. Ya lo ha dicho el texto bíblico, en otro texto bíblico Jesús lo ha dicho: quien intente ganar su vida la va a perder, pero quien la pierda por el reino de Dios, ese la va a recuperar. Encontramos entonces una segunda lectura donde es la única carta personal que existe de Pablo a una persona. En este caso, Pablo escribe a Filemón. Filemón parece que era un tipo que manejaba 2 o 3 pesos, porque dice que tenía un esclavo llamado Onésimo. El esclavo Onésimo, parece que Filemón es como esta gente que todavía están hoy, que son supuestamente de Cristo y tienen sus empleados que yo no sé si un esclavo va más suave que ese empleado. Son cristianos, se han encontrado con Cristo y van a misa, y usted ve que tienen a sus empleados ahí como esclavos. Esclavos. Y parece que Filemón era uno de ellos, que iba a misa, el tipo era chévere, pero tenía un esclavo, en ese tiempo estaba permitido, pero tenía un esclavo que parece que lo maltrataba, le daba duro, no lo dejaba descansar. Y Onésimo arrancó y despegó de ahí. No, esto no aguante que lo aguante. Te dice que es cristiano. Como que dice la canción de Ricardo Arjona, que doña Carlota, que hablaba de amor al prójimo. Entonces, sí. Onésimo se va de las manos se escapa. Para poderse escapar, debió llevarse una monedita, 2 o 3 pesos. ¿De dónde lo conseguía si él era un esclavo? Robándoselo a su amo, se lo robó a Onésimo, a Filemón. Entonces él se va a una comunidad llamada Éfeso, donde está Pablo preso. Y allí Pablo, predicando la palabra de Dios, este esclavo se encuentra con Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: Jesucristo ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En ese contexto, Onésimo ha encontrado a Jesucristo. ¿A quién encontró? ¿A quién? No, a la verdad. O si quieren, con la palabra de Dios, la primera lectura, a la sabiduría. Encontró a la verdad, encontró a Jesucristo. Y este hombre ahora lo hace pasar de hombre esclavo a hombre libre. ¿Qué era lo que tenía a Onésimo esclavo? El trabajo.
El desconocimiento de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Quien no conoce a Dios es un esclavo, aunque en teorías diga que lo conozca. Aunque en teorías digas que amas a Dios, que le sirves a Dios, si no tienes a Dios en radicalidad en tu vida, eres un esclavo y no eres libre. Entonces, en ese sentido, está ahora Pablo escribiendo una carta a su amigo Filemón, que no era esclavo. No era esclavo y era un amo. Tenía esclavos. Sin embargo, en contexto de espiritualidad, Filemón era un esclavo. ¿Por qué? ¿Qué he dicho? ¿Por qué? Porque no conocía a Cristo Jesús. Pablo le predica a Filemón. Filemón se encuentra con Jesucristo, pero sigue siendo un esclavo. Explico esto. En ese contexto en el que la segunda lectura es escrito, hemos dicho, esa esclavitud, ¿verdad que sí? Que era bien vista. Existe un concepto jurídico en cuanto que un esclavo de un amo se escapa de las manos de su amo y ese amo lo recupera por la vía que sea, lo encontró mal parqueado, lo llevó la MEL, lo llevó quien sea, lo recupera. El esclavo debe pagar ahora 3 veces más, con un castigo impuesto a criterio y juicio del amo. O sea, ponle lo que tú quieras. Le puedes quitar los hijos, le puedes decir sin disfrute de sueldo, le puedes decir tal cosa, le puedes poner un yugo en la cabeza a criterio suyo, según lo que la ley le permite. Ahora Pablo escribe a Filemón y le dice: conociste a Cristo Jesús por mis manos y sigues siendo esclavo. Y sigue siendo esclavo. Yo imagino a Filemón respondiendo a Pablo: no, Pablo, yo soy de tuyo, tú eres de lo mío personal, padrecito Rubén, tú eres de lo mío. Ok. Entonces yo quiero que tú renuncies al derecho jurídico que te toca. ¿Y cuál? El de este esclavo que te voy a presentar ahora. Para que lo recuperes no como un esclavo, sino como un hermano. Vamos a un aplauso a Jesucristo, sí. ¿Dónde está la libertad verdadera? Onésimo, esclavo de verdad, era esclavo 2 veces. Encontró a Cristo y fue libre. Filemón, habiéndose encontrado con Cristo, seguía siendo un esclavo de sus derechos. Miren, hay familias que son esclavas de sus derechos, esclavos de sus derechos, esclavos del juego de pelota. Yo tengo derecho, esa televisión la compré yo. Esclavos de tu derecho. Hay gente que sigue esclavizado en sus cosas. Hay gente que son esclavizados hasta con unos zapatos. No, esos zapatos, no me tocan los zapatos. Esclavos, o de ese carrito, o de ese negocito, o de esa idea, o de esa señora, o de ese señor, o de ese amigo. Seguimos siendo esclavos de derechos. Tenemos derecho. Filemón podía coger su esclavo y ponerle el yugo según su criterio, no importaba. No era un abuso. Es que usted se fue, usted infringió una ley. Sin embargo, aquel hombre dice haberse encontrado con Cristo. Y Pablo le escribe a Filemón diciéndole: yo me podría quedar con él, yo lo podría retener, pero prefiero que tú seas un hombre libre y seas tú que lo haga. Y se lo devuelve ahora a Filemón con una carta diciendo: acuérdate de cuando tú, teniendo de todo, eras un esclavo y todavía sigues viviendo bajo ese derecho. Deja que yo lo vea y yo lo encuentro. No te apures, que Onésimo se me fue y me llevó tal cosa y yo lo agarro. Y esclavos. Esa mujer me la paga. Es más, ese hombre me pegó los cuernos y no te apures. Y esclavos. Seguimos esclavos de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestros pensamientos. Y vivimos como aquella canción: con de todo y sin amor. Vivo en una jaula de oro, con de todo y sin amor.
Dice la palabra de Dios que Dios es amor y nos ama. Dios es amor y nos ama. Y ahora viene Pablo y le dice a Filemón: mira, te voy a entregar a este hombre que ha conocido a Cristo Jesús. Y quiero que tú lo recibas como me recibiste a mí. ¿Cómo recibió Filemón a Pablo? Con deseos de encontrarse con eso que tenía Pablo. Pues yo quiero que tú recibas a este hombre, porque cuando tú lo recibas, tú vas a ser verdaderamente libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, en este contexto encontramos ahora la primera lectura precisamente del libro de la sabiduría, este capítulo 9 del libro de la sabiduría, donde nos dice: primero, la sabiduría procede del vocablo sapere y significa el hombre que gusta de lo sagrado. ¿Quién es el sabio? Aquel hombre que gusta de Dios, que no tiene ataduras de nada, incluso su propia vida la pospone por Cristo Jesús. ¿Quién es el sabio? El hombre que está de rodillas frente a Dios, la mujer que está buscando todos los días las cosas sagradas, las cosas santas. Son las cosas de Dios las que te van a hacer a ti verdaderamente libre. Cuando el hombre adquiere sapere, sabiduría, cuando el hombre gusta de las cosas sagradas, es verdaderamente libre. Termino. Tú sabes que a mí me encantan los chistecitos, los cuentecitos y la cosa. Entonces vamos a aplicar un poquito esto a la realidad. Levanten la mano aquí los hombres casados. Levanten la mano los hombres casados. Casados, no importa, llevado o no llevado. Espantado o no espantado. No te dé vergüenza. Si a ti te llevaron también, Ricky, levanta la mano. No, porque Ricky lo veo con la mano asustada ahí. María Laura, ¿qué pasó? Dale un codazo de tigre. Porque hoy la palabra de Dios es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy dura la palabra de Dios hoy. Dejar a papá, mamá. ¿Cómo voy a dejar a mi viejo? A mi vieja, no. O sea, que Dios tan malo. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Ya con esto termino. Vuelvan y levanten la mano los hombres casados. No importa que usted no esté casado ahora, si fue casado en algún momento, si se lo llevaron, usted se llevó a aquella muchacha. Levante la mano, mi tío, levante la mano, que lo veo usted como medio ahí tímido. Levante la mano. Lo estoy acechando. Levante la mano. ¿Dónde está Triana? Huila no ha levantado la mano, Triana. Ella no lo va a ver porque... Bien. Déjela levantada, pero yo sabe a quiénes me voy a dirigir ahora. A propósito, Juan Carlos, que se va a casar el 27. Ya tú estás casi, levanta la mano también, que tú estás casi, levanta la mano, tú estás casi. Tú estás casi. Levántala para que te dé ánimo eso ahí. Por lo menos levanta la media así. Miren. Pero ven acá, mi viejo, usted está casado allá, levanta la mano. Allá, viejo, allá. Ahí. Antonio, levanta la mano también, que te veo con la mano bajita. Miren, un día, ustedes dejaron a sus padres, ¿sí o no? Dejaron a sus padres, dejaron a su papá, a su mamá, a veces en condiciones muy precarias, algunos. Y lo dejaron porque usted conoció a una muchacha, a una mujer, sí. Y se fue a emprender con esa muchacha. Yo le pregunto, ¿usted dejó a su papá y a su mamá, sí o no? ¿Lo dejó, sí o no? Y algunos lo dejaron cuando sabían que eran ellos los del machete, y si se iban, el conuco no se iba a sembrar más ahí, porque eran todas hembras, el único varón. Ya, bajen las manos. Las hembras que se fueron también un día de su casa, levanten la mano. A estudiar, a casarse. Ven. Ya, bajen las manos. Ustedes ven cómo en lo ordinario dejamos a papá y a mamá. Sí. Entonces, cuando yo escucho gente
Cuando se lee este capítulo 14 del Evangelio de San Lucas, que es muy fuerte, vuelvo y repito, y es muy radical, no sé, a veces los extremos son como peligrosos, pero el Señor manda radicalidad. A veces yo escucho en las calles, yo sí no puedo descuidar a mi papá y a mi mamá, porque eso es lo más sagrado que yo tengo. Y yo le digo, déjate de baboso. Usted es un baboso, porque usted un día por alguien que no conocía se fue y dejó a su mamá. ¿Qué es lo que está hablando ahora de disparate? Fíjense, en lo ordinario nosotros dejamos a papá y a mamá. En lo ordinario, como algo normal. Es normal que una muchacha, entrando en una edad terminada sus estudios, se enamore de alguien y se vaya de su casa. Es normal. ¿Usted lo hizo también? Yo lo hice para irme para el seminario. Es normal. Pero cuando aplicamos esa misma idea a Dios, y Dios nos dice hoy a través del evangelista San Lucas, hay que dejar a papá, mamá, a los hijos, a los nietos, a las propiedades, incluso a ti mismo. Y yo voy a dejar a mi papá. Usted es un baboso. Porque usted sabe que usted dejó a su mamá y a su papá en un campito por irse por una mujer, como algo normal. Pero esa mujer no te garantizaba a ti vida eterna, ni siquiera Dios, y usted lo sabe. O se fue con ese hombre que tampoco te garantizaba estabilidad de vida, que tampoco te garantizaba nada, que de hecho te dejó. No, pero usted se cree. Porque cuando aplicamos los conceptos ordinarios a la radicalidad del evangelio y el seguimiento de Cristo, siempre tenemos una excusa que no es válida. Una excusa que no vale nada frente al llamado que Dios te hace. Si Dios te está llamando a que le sigas, a que dejes todo aquello que te distrae, aun cuando sea tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos o incluso tú mismo, es porque Él te va a dar algo mejor. Es porque Él te va a garantizar vida eterna. ¿Qué hay para aquellos que han dejado todo? Y nosotros que lo hemos dejado todo. Pues yo le digo que aquellos que han dejado todo, casa, madre, hermanos, padre, hermanos, tíos y propiedades por causa del reino, tendrán 100 veces más en esta vida. Y además de eso, la ñapa, la vida eterna. El mejor negocio es dejar todo por Cristo. El mejor negocio que usted puede hacer es dejar las redes, dejar las barcas, irse tras Cristo Jesús. Fíjense que en lo ordinario entonces lo hacemos muy normal, pero cuando aplicamos eso a Cristo, entonces decimos, es muy fuerte Cristo Jesús, seguro que no está diciendo eso. Sí lo está diciendo, no estaba endrogado nada, no estaba juqueado, no, lo está diciendo. Y todo lo que te impida seguir a Cristo Jesús, tiene que renunciar a ello. ¿Ven cómo ahora cobra sentido el texto bíblico del Evangelio capítulo 14 del evangelista San Lucas? ¿Ven que no es tan fuerte nada? Porque usted lo dejó por alguien que no te iba a salvar. ¿Cuánto más un hombre sabio, una mujer sabia, primera lectura, una mujer sabia, un hombre sabio se atreven a dejarlo todo por Cristo Jesús? Y dice la palabra de Dios en otro texto bíblico, y dejándolo todo, lo siguieron. El que tenga oídos para oír,